Muy buenas noches. Grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Estamos en las redes sociales, Twitter, @el gran debate, Facebook, Adolfo Beck. Todos los archivos, tanto de radio como de televisión, en el canal YouTube Adolfo Beck. Tema del programa. Bueno, ayer conmemoramos el 12 de octubre, ese encuentro entre dos culturas. Nos quedamos con la incógnita, descubrimiento, colonización. Tema pregunta para los invitados hoy en el gran debate con Adolfo Beck. Quiero saludar a la líder indígena, representante del movimiento en la Comisión de Paz, es concejal de Bogotá, Atiquigua. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación al gran debate. Un saludo también para todos los televidentes. ¿Usted pertenece a qué comunidad? Yo soy de la Sierra Nevada de Santa Marta, del pueblo indígena Arhuaco. ¿Cuántas comunidades hay en la Sierra Nevada? 4, los Cogis, los Arhuacos, los Huigua y los Cancuamo. ¿Y cuál es la diferencia? Básicamente la lengua y que geográficamente, aunque compartimos la sierra, pues tenemos cuencas geográficas que habitamos cada pueblo. Si hablo de Ciudad Perdida, ¿eso pertenece a qué comunidad? A los Tairona, que fueron nuestros ancestros y del cual descendemos los 4 pueblos. ¿Ustedes mantienen su lengua, sus costumbres, su religión? Nosotros mantenemos nuestra visión, que se resume en una sílaba que significa C, la visión de origen de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí. Y es la visión de la que voy a hablar el día de hoy y estoy participando también como comisionada indígena para la paz en Colombia. Pregunta inicial, ¿descubrimiento o conquista? El 12 de octubre es la conmemoración de el saqueo y el genocidio de los pueblos indígenas en América, para hacer memoria de los 65 millones de indígenas que fueron asesinados en los primeros 150 años de conquista y que recientemente en un gesto pues que nos sorprendió, el Papa pues pidió disculpas porque fue también con la venia del Estado, la Iglesia y las instituciones de ese momento. Tema para el debate. Quiero saludar a David Curtidor, asesor. ¿Cómo lo presento, David? Pues yo soy activista del movimiento indígena. ¿Y cuál es su relación con el movimiento indígena? Tengo hijos indígenas. Explíqueme un poco la cosa. Yo tengo, voy a decirlo así, y parece un chiste pero no es. Tengo un hijo que es salvaje y 3 que no lo son. No entendí la figura. Lo que pasa es que hay una sentencia de la Corte Constitucional del año 96, la C-136 de ese año, que dice que hasta ese año estaba vigente una ley que era la Ley 89 en un artículo, la Ley 89 de 1890, que decía que los salvajes que fueran reducidos, esa ley regulaba la forma como los salvajes debían ir reduciéndose a la vida civil. Mi hijo nació antes de esa, mi hijo mayor nació antes de esa sentencia. Luego entonces... Pues, ¿pero usted está casado con indígena? Sí, claro. ¿Y de qué comunidad? Nasa. Nasa. Del pueblo Nasa. ¿El pueblo Nasa está ubicado? Está ubicado básicamente en el departamento del Cauca, Putumayo, Tolima, Huila. ¿Y esa integración qué significa? ¿Que su esposa pierde esos elementos culturales? En absoluto. Yo gano un pedazo en el resguardo de la gente que más tiene tierra en este país, los pueblos indígenas. Bueno, ¿cuál es la situación de los pueblos indígenas aquí? Bueno, voy a hablarle como mujer indígena, porque considero que la voz de la mujer indígena en este proceso de la actualidad de los indígenas es muy importante. Las principales víctimas del conflicto armado en Colombia para mí son los niños y niñas indígenas. De cada 1000 niños menores de 5 años, 250 mueren cada año. Y el 70% de la niñez tiene desnutrición crónica según cifras DANE. Y yo considero que la agenda de los pueblos indígenas debería tener este tema como la prioridad. Realmente la vida más importante del ser humano ocurre en los primeros 3 años de vida.
Y si uno evalúa los últimos planes de desarrollo, por lo menos del 91, porque antes del 91 ni siquiera existíamos en la Constitución, hasta el presente, encuentra que este es un tema pendiente. Entonces, como mujer indígena, también considero que la exigibilidad y la garantía de los derechos de nuestros niños y niñas indígenas depende de que la mujer indígena tenga voz política. Vamos concretando. Abandono del Estado. Yo creo que empecemos por la casa. Por ejemplo, el caso del pueblo wayú sí es un caso que me conmueve mucho, porque los hombres indígenas se acostumbraron a que se les sirve de primero, se les sirve lo mejor y si queda se les sirve a los niños. Y esto es un tema cultural. Yo pienso que el hecho, por ejemplo, de tener el derecho a tener varias mujeres, a todas embarazarlas al mismo tiempo, en un momento del calentamiento global, en un momento también de tanta crisis, y obviamente también el Estado ha omitido, por ejemplo, un departamento como La Guajira, donde el 65% del territorio es indígena y que no tenga política pública indígena, obviamente es una deuda del gobierno local y del nivel nacional. Pero usted está criticando la cultura wayú. Yo respeto. Eso es parte de la cultura. Por eso le dije que voy a hablar como mujer, porque si usted me pregunta el tema de la amputación genital, por ejemplo, tengo que decir que no solamente es una amputación genital a la mujer, es una amputación política, y hoy, 24 años después, un cuarto siglo después, por ejemplo, la mujer indígena no ha tenido voz política en el Congreso de la República. La agenda indígena está masculinizada y yo creo que es muy importante para poder garantizar los derechos de los niños indígenas, y las mujeres indígenas son quienes se hacen cargo de los niños que se miren. Eso es parte de la cultura, caso concreto. No, y encuentro que el Estado se encuentra un poco maniatado a la hora también de garantizar los derechos de los niños y las niñas. Aquí yo creo que hay una gran labor también de parte de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones locales, nacionales y también... Gracias a ti. Su versión, David. Bueno, yo primero ayer había una columna en El Espectador, buenas noches, creo que ya dije buenas noches hace rato, ¿no? Había una columna del Espectador de una persona que decía que si conquista o invasión, como esa pregunta, y que en un determinado momento... ¿Conquista o descubrimiento? Conquista o descubrimiento, bueno, invasión o descubrimiento. En algún determinado momento de su columna planteaba que dejaran de ser tan ariscos y más bien que unos pueblos decidieron por voluntad propia colaborar con el invasor realmente. Eso no fue un problema optativo. Y no fue un problema optativo, y quiero amarrarlo con lo que acaba de decir Ati, en el sentido de que fue la imposición de una cultura, ¿cierto? Y la imposición de una cultura es con todas sus cargas, con el machismo, con el cepo. Hoy, por ejemplo, en el Cauca se castiga con cepo, pero el cepo no es una tradición de los pueblos, sino una tradición impuesta. Hay costumbres y hay tradiciones que son impuestas, muchas de ellas, por ejemplo el machismo, que es una institución que la impone básicamente la Iglesia Católica, con todo el respeto. Bueno, vamos a un breve corte y ya regresamos. Continuamos. Bueno, ya tenemos una serie de elementos para el debate. Eso del machismo y todo no es pertenencia a las raíces indígenas, sino es impuesto. No necesariamente. Bueno, hay costumbres que, digamos, no toda cultura es buena, ¿cierto? Es decir, ¿Cómo un momento? ¿Cómo que no toda cultura? No, cultura tiene todos los valores que otra cultura pudiera decir que son buenos. Sí. Es en ese sentido. Es decir, yo no puedo, alguien de afuera, para un indígena es increíble que una persona trabaje 12 horas, 14 horas o 18 horas para poder cubrir y pagar el teléfono, el carro, etcétera. Eso es un crimen, ¿cierto? Para alguien que vive en la naturaleza, para alguien que vive en paz, que alguien que tiene sustento a partir de mantener el ambiente, etcétera, pues es un crimen que alguien trabaje. Bueno, pero no se están perdiendo esas raíces, escúcheme, no se están perdiendo esas raíces culturales. Yo aquí tengo un ejemplo. Escúcheme.
esto del celular y todo, ¿no es una pérdida de identidad? Muy interesante ahora que usted habla del No, pero es que tema tengo sobre la mesa... de la identidad. Tengo... Lo que significa para mí tener este celular es más deudas con la madre tierra, porque esto viene de la tierra. Entonces nosotros culturalmente hacemos pagamento. ¿Qué significa? Devolver a la tierra nuestros fluidos vitales porque nos alimentamos de la tierra. Entonces, para una persona como yo que utiliza el avión para viajar, el celular, significa que debo retribuirle a la tierra más de lo que le retribuye una mujer arhuaca que está en su territorio sin gastar tanta energía, consumiendo las cosas que se producen en la tierra. Entonces, por eso es que yo soy una activista de la madre tierra, porque tengo muchas deudas con ella y a medida pues que comparto más con esta cultura, más deudas con la madre tierra adquiero. Por eso soy una servidora y pues a veces me voy colocando al día y otra vez me aumenta la cuenta, y yo creo que es una relación permanente en la que nosotros estamos también haciendo nuestros pagamentos, es decir, saldando esa deuda que tenemos también con pero el eso sustento de la tierra. Escúcheme, eso para llevar a la siguiente pregunta, ¿se está perdiendo esa identidad cultural de los pueblos indígenas? Yo no creo que se pierda la identidad cultural, pero todas las culturas evolucionan y si no se adaptan, desaparecen. Entonces, el uso del celular, como decía Ati, el uso del avión, el uso de los medios modernos, de la técnica, de la tecnología, etcétera, son formas y esquemas que permiten la pervivencia de los pueblos, la permanencia de la vida misma. Es decir, hoy sería imposible pensar que un niño que sufre una enfermedad occidental, por ejemplo, que el mamo, el médico tradicional, el tehual, a quien corresponda, lo remite a la medicina occidental, no puede ser llevado en ambulancia porque eso atenta contra la cultura, ¿cierto? Es decir, las culturas evolucionan. ¿Usted de qué región proviene? Perdone que le pregunte. Del centro. Del centro. Bogotá. Habrá comido cuchuquito, ¿no? Habrá comido mazamorra chiquita. Claro, mazamorra chiquita, eso tiene que ver con Boyacá. Entonces, eso hace parte de la cultura y eso como que lo llevamos en los genes. Claro, nosotros tenemos genéticamente una parte indígena muy fuerte. Mire, yo hago parte de una empresa que se llama Coca NASA, que produce alimentos de hoja de coca, y le digo a la gente que tome los productos, que cuando los tome sus genes van a saber qué es eso, porque es que todos venimos de ahí. Piense usted que el estudio que hizo Yunis hace unos 18 años decía que más o menos el 89-90% de los colombianos tienen genes asociados a algún pueblo indígena. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado con las culturas? Las culturas han evolucionado y lo importante ahora es la permanencia, y la permanencia con sus propias instituciones. Por eso hay que resaltar mucho, por ejemplo, el trabajo de Ati, en el sentido de mostrar en un lugar distinto, además con muchas dificultades, lo que significa estar en un contexto diferente, sin dinero, bueno, con todos los problemas que implica para un indígena llegar a una ciudad que es hostil, poder mostrar su posición y mantener su dignidad como mujer de un pueblo que tiene una cultura profunda. Bueno, Adolfo, pero sí, usted ha hecho una pregunta muy importante y yo quiero decir que Colombia tiene una matriz cultural de origen. Por ejemplo, esto se llamaba Caribá y tan solo hace 200 años se llama Colombia, y cuando uno dice una nación que se coloca a sí misma tierra de Colón, ¿realmente tiene claro de dónde viene? Porque eso que planteaba, los orígenes de nuestro mestizaje también es algo que tenemos por elaborar. ¿De dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos? Porque fíjese que hoy es necesario que pensemos en nuestros propios metarrelatos, no en esa historia oficial pues que tiene solamente la mirada de un sector, sino realmente la historia de nuestra mesticidad también. Entonces fíjese que aquí mujeres no vinieron muchas, las mujeres estábamos aquí. Entonces, pues es una invitación en este 12 de octubre para que nuestra nación descubra la esencia nativa que lleva adentro. Realmente venimos de esta tierra, aquí hemos sido paridos, es decir, tenemos la necesidad de repensarnos nuestra identidad y recuperar el arraigo. Nuestros relatos, nuestros metarrelatos, realmente encuentra uno una nostalgia virreinal, ¿no?, que es un poco ya anacrónica.
Entonces, cada vez más siento también que la ciudad, yo soy una expresión de eso, yo creo que mucha gente sin ser indígena en esta ciudad sintió eco del llamado del corazón de la tierra y se familiarizó inmediatamente, por ejemplo, con las semillas, con la quinoa, con el amaranto, con el té, y eso le pasa porque le corre en su memoria genética siglos de historia a la gente. Pero la gente desconoce. No lo tiene consciente, pero es solamente que esté en contacto con las semillas y ahí empieza a entender también su naturaleza. Y en ocasiones trata de rechazar ese origen indígena. Bueno, lo que usted dice es cierto, todavía encuentra uno como el ministro del Medio Ambiente dice que en Chiribiquete no hay vida humana, solo unos pueblos indígenas que no han sido contactados, que no me parece un lapsus linguis, me parece que eso está muy arraigado en la conciencia todavía de un Estado que tiene que responder a las exclusiones históricas que cada vez emergen con más fuerza, por razones culturales, por razones de género, por razones también geográficas, y fíjese usted que cada vez más también la sociedad se va sintonizando con esas reivindicaciones. ¿O qué le pasó a la senadora Paloma Valencia cuando salió a plantear que dividieran el Cauca? Mucha gente sin necesidad de tener orígenes cercanos sintió que eso era un retroceso a una historia a la que no queremos volver, de genocidio, de racismo y eso lo estamos y de superando. exclusiones. Lo estamos superando con dificultades, pero y lentitudes, no a la velocidad que quisiéramos, pero de alguna manera sentimos que la sociedad cada vez se abre más, por lo menos y por lo menos en materia formal, pues la Constitución del 91 es un gran reto para el Estado. Ya regresamos. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran reto para los pueblos indígenas? ¿Cuál es el gran reto para la sociedad colombiana? Yo creo que para la sociedad colombiana, me parece muy afortunada la frase de Ati en el sentido de que hay una orfandad virreinal, ¿cómo es? Una nostalgia virreinal, y es cierto. Pero ese es un paso posterior en la historia, la etapa virreinal. Eso es un desconocimiento de nuestros ancestros. Absolutamente, pero mire, eso tiene efectos prácticos. Le voy a poner un poquito de picante porque esto le falta debate, le falta un contradictor. Muy amable. Y es Feliciano Valencia. Entonces, Feliciano Valencia, usted me perdonará, pero los primitos Valencia, Paloma y el señor ministro... ¿Paloma Valencia es prima de Feliciano? No, del señor ministro Primo Valencia. Pero ¿es familiar de Feliciano? No, ¿a dónde voy? Los primos Valencia, Paloma y el ministro participaron en una estrategia de enjuiciar a Feliciano por un delito que no existe, que es... una autoridad pública, en ejercicios de autoridades públicas, ejerce una función de control. Cuando el movimiento armado de las FARC asesinó 2 guardias indígenas, la justicia indígena actuó de inmediato, retuvo, sancionó en menos de 15 días. En menos de 15 días esas personas estaban con 40 años de prisión y el país aplaudió. Cuando fue un militar que intentó infiltrar la movilización, que puso en riesgo la vida cuando la policía disparaba y el ejército disparaba sobre los indígenas con saldo de al menos 3 muertos en el 2008, pero como era un militar, el enjuiciado, entonces sí, entonces los grupos armados al interior de los territorios hacen mucho daño, todos, los grupos armados, todos, los que introducen la violencia, y eso también lo hace el Estado colombiano a través de sus aparatos armados, del ejército, la policía, etcétera, hace mucho daño. Entonces, la justicia indígena es una justicia que hay que respetar, no está por debajo de ninguna otra. Un juez indígena... Pero eso no lo delimita muy bien la Constitución. Pero por supuesto, pero tenemos a Feliciano preso. Esa es una venganza política contra el movimiento indígena. Es que las palabras del señor ministro no pueden ser más claras. Estamos felices, por fin, menos mal, fue detenido Feliciano Valencia. Y no habla el primo de Paloma, habla el gobierno nacional. ¿Usted sabe quién compone el gobierno?
el presidente y los ministros. Pues el gobierno, a través de un vocero, un ministro, se alegró por la ruptura constitucional tan grave que ocurrió con el hecho de la detención de Feliciano Valencia. A ti. Realmente la Constitución del 91 avanza en el sentido de reconocer los territorios indígenas como entidades territoriales indígenas. Pero se acepta, creo, escúcheme la coma, ¿se acepta la autoridad indígena? Creo que hoy el gran reto en la actualidad es que el Estado realmente genere las condiciones para que se materialice esa gran apuesta. Dentro de este tema está todo el tema de justicia. En el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, concretamente, nosotros creemos en acciones transformativas, por ejemplo. Y nuestro movimiento en la capital fue un movimiento cultural, de canciones, de reflexiones, de pagamentos. Entonces, el contexto, digamos, del Cauca es un contexto donde, digamos, muy complejo, muy complicado, y creo que debe ser tratado con pinzas. Y yo pienso que la vía de la diplomacia es la mejor manera, a veces, también de resolver los temas políticos, y en el caso, pues, como estamos hablando del tema de mujer, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención lo que ha salido a expresar la esposa de Feliciano Valencia. Ella no es la esposa. La ex esposa de Feliciano Valencia. Uno, que no se cumple, porque yo soy madre soltera, por ejemplo, de papá indígena, que no cumple, digamos, con lo que le corresponde como padre, y todo el tema de violencia intrafamiliar. Mire, yo fui a preguntarle al INPEC, liberen los indígenas que están por rebelión o por causas políticas en la cárcel, y me llevo la sorpresa de que el 86% de esos compañeros indígenas están por violencia intrafamiliar. Entonces, ese es un tema muy de fondo. Creo que lo correcto sería que Feliciano pudiera ser juzgado por sus propias autoridades en el marco de la justicia indígena y se resolviera por esa vía la situación, pero considero, por ejemplo, que este tipo de situaciones empiezan a dificultar, por ejemplo, que se pueda manejar la situación de esa manera, porque creo, por ejemplo, que el caso del acceso a la justicia de los niños, de las mujeres, es un tema, por ejemplo, que requiere rutas de desarrollo específicas en Colombia. Bueno, más elementos para entender la situación de los pueblos indígenas en Colombia. Frase de cierre, David Currido. No se puede vincular los problemas y los temas individuales de las personas con lo que está pasando con Feliciano Valencia, que es un ataque a la Jurisdicción Especial Indígena. No solamente a la Jurisdicción Especial Indígena, sino a la Constitución política que declaró el carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana. Gracias. Frase de cierre, Atiquigua. Desde la visión C, nosotros creemos que debemos trabajar la paz en nuestro corazón, en nuestra casa, por nuestro territorio, y trabajar, digamos, la equidad. Y yo creo que hay un acuerdo en este momento de 4 grandes organizaciones nacionales, que es la Confederación Indígena Tairona, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, autoridades indígenas de Colombia y Gobierno Mayor, en que cada vez nuestro reto es ser más coherente con nuestros principios, que es la reciprocidad, la complementariedad, la dualidad sagrada, la paridad. Y bueno, creo que este es un reto no solamente frente al Estado, sino frente a nuestras propias comunidades, y yo sí haría un llamado a que el Estado garantice que la justicia indígena y las instituciones indígenas se fortalezcan, y ojalá el compañero pueda ser juzgado al interior de sus propias comunidades. ¿Usted maneja el lenguaje NASA? Lo obedezco. Lo obedece, pero no lo maneja. Un poquito. ¿Sí? Despídase. Me cogió Fuera de base. fuera de base. No, Me despediría no tiene en palabras. lengua ico, ¿Ah? más bien. No tiene palabras. ¿Se acuerda De más de buena Nico? chicoa. ¿Que traduce? Pregúntele a- Hasta luego, hasta luego. ¿Y en Guayú? En Guayú. No, en Guayú no, en la comunidad Arahuaca. Sinamujina
Así me zare juminaj nuko nandi atiki wazaki nukwani aviri yo avi como nukwani zei nazeni. Sinamuncina, ¿qué traduce? Bueno, familia de este canal y en este importante debate de reflexión, muchas gracias por escuchar nuestras opiniones. Gracias. Gracias a Tiquigua, gracias David Curtidor. Más elementos para conocer de dónde vinimos, parte de nuestra identidad. Tenemos una parte indígena muy fuerte en este mestizaje que fortalece la identidad colombiana, pero tenemos que conocer nuestras raíces. Y una manera de conocer nuestras raíces es fortalecer la identidad, fortalecer a los pueblos indígenas, conocerlos más para poder realmente interpretarlos bien. Gracias por venir a ti. Gracias por invitarnos. Gracias, David. Ustedes, televidentes, gracias por su atención y nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere, en el gran debate con Adolfo Beck de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, 9 a 9:30 de la noche.